El Evangelio para el día de hoy se encuentra en San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, y dice así: En el camino a Emaús, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí la lectura para el día de hoy. El relato de Emaús en el Evangelio de Lucas nos sitúa en ese momento tan humano en que las esperanzas naufragan. Los caminantes se van de Jerusalén, pero también dejan atrás un proyecto que parecía venir de Dios y que terminó en la cruz. Como tantas veces sucede, sus expectativas no resistieron el peso de la realidad. El resucitado no se manifiesta de inmediato como una respuesta fácil, no irrumpe con poder ni con consuelo inmediato. Se hace compañero de camino, escucha y luego interpreta la historia a la luz de las Escrituras. Esto es muy significativo. La fe pascual no nace de una evidencia irrefutable, sino de una relectura de la vida, del dolor y de la historia, iluminada por la palabra. Allí donde parecía haber fracaso, se empieza a vislumbrar una novedad. El texto nos invita a reconocer que Dios se deja descubrir en el proceso, en el diálogo, en la búsqueda compartida. Cristo resucitado acontece en el camino, en la conversación honesta, en la interpretación comunitaria de la vida y de la fe. Y es así que ocurre lo decisivo. Al partir el pan lo reconocen, no en lo extraordinario, sino en lo cotidiano compartido. La mesa, signo de comunidad abierta, es el lugar de la revelación. Allí se unen palabra y vida, memoria y presencia. Y aunque Jesús desaparece, ya no es necesario retenerlo. El encuentro los ha transformado y vuelven a Jerusalén, es decir,
vuelven a la comunidad y a la misión. Quizás la pregunta no sea si vemos al resucitado, sino si nuestros caminos, nuestras conversaciones y nuestras mesas compartidas permiten que algo arda en el corazón, porque la Pascua es una experiencia que se enciende en la escucha, en la hospitalidad y en el compromiso con los otros. Que así también nosotros, en nuestras comunidades, podamos redescubrir esta presencia que transforma y que hace que nuestro corazón arda. Amén.